bienvenidos, hermanos, que formamos parte de este espacio, de este pedacito de familia espiritual de nuestro Señor, el Centro Evangélico Maranata. Bienvenidos, hermanos, y también damos la bienvenida a los hermanos que vayan agregándose una vez que la transmisión ha comenzado. Hermanos de la Capilla Evangélica de Corona, quienes envió la invitación, hermanos de las iglesias congregadas en el nombre del Señor Jesucristo, en la zona centro de Veracruz, a quienes también les enviamos la invitación. Muy bienvenidos. Gracias también a quienes a través de internet llegan hasta este espacio. Yo soy Miguel Montoro, el pastor del Centro Evangélico Maranata, y estamos iniciando lo que es nuestro estudio para nosotros dominical. Estamos transmitiendo en vivo como consecuencia de las medidas de contingencia que se han asumido aquí en México, y nuestros servicios están transmitiéndose a través de Facebook. Ojalá y nos sintamos a gusto. Hoy estudiaremos la palabra de Dios y sobre todo nos estaremos informando de cosas muy necesarias para defender nuestra fe. De eso hablaremos un poco más tarde. ¿Cómo vamos a estar llevando este estudio? Lo que haremos es que cantaremos 3 alabanzas. Después de esas 3 alabanzas entraremos a nuestra lección. Durante la lección, apreciables hermanos y amigos, pueden dejar algún comentario. Nuestra hermana Michelle está ayudándonos con la transmisión y con la proyección, lo que implica que ella va a estar tomando nota de tus comentarios. Vamos a estar deteniendo el estudio cada cierto tiempo para recibir tus comentarios, poder responder o también para poder ver si tienes alguna pregunta y dar una respuesta. Un poquito más tarde, cuando estemos por terminar, también haremos una oración para poder concluir nuestro estudio, y también ahí agregaríamos algún motivo que tú tuvieras. Si deseas que oremos por algo, también déjalo en los comentarios, que están tomando nota, y esos comentarios nos los entregarán y que sean nuestros motivos de oración para cerrar nuestro tema. Ya tenemos por ahí uno pendiente en favor de nuestro hermano Aldo, pero también podemos orar algo en favor de ti. Recuerda, vamos a iniciar, mis hermanos, nuestro tema de escuela dominical. Vamos a entonar 3 alabanzas. La primera alabanza, si la alcanzan ustedes a ver en pantalla, hay mucha luminosidad, pero si no, para los que forman parte de la congregación, en el grupo de WhatsApp de la iglesia se compartió el himnario, el documento, lo pueden abrir para así poder estar viendo la alabanza que estaremos entonando. Número 10, tú moriste, oh Jesús, por mis pecados en la cruz. Tú moriste, oh Jesús, por mis pecados en la cruz. Con gratitud tu fiel amor recuerdo yo, mi Salvador. Tú me amas, oh qué bien te amo yo a ti también. Qué bien que nos ame el Señor. Nosotros amémoslo igual, porque murió por nosotros. En pantalla nos colocan el himno número 11. En estos estudios transmitidos a distancia estamos cantando alabanza por alabanza de nuestro himnario, y nos correspondería la número 11. Otro canto de adoración para poner el nombre de nuestro Dios bien en alto. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Y que solo, hermanos, sea el nombre del Señor lo que nosotros adoremos. ¿Listos? Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, acudimos, y tan solo por su cruz te pedimos, te pedimos. Me detengo. Este canto habla de que solo al Señor se le tiene que rendir adoración. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos. Recuerden, hermanos, solo tenemos que doblar nuestra rodilla y adorar a nuestro Dios por muchas cosas que ha hecho. La segunda estrofa dice: un espíritu, no más, solo uno, nos gobierna, y con él, Señor, nos das paz eterna.
una vida espiritual garantiza paz. Todo eso recibimos del Señor. Él es fuego celestial, el Espíritu Santo nos purifica, cuya llama en amor espiritual nos inflama, nos mantiene en amor. Todo eso gracias al Señor. Tercera estrofa, disfrutamos tu favor. Disfrutamos tu favor, excelente, excelente, por Jesús, por tu amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, del infierno. Y por esto con placer proclamamos, proclamamos que tan solo en tu poder confiamos, confiamos. Solo hay confianza en el poder del Señor, hermanos. Estamos en tiempo de pandemia. Hagamos caso a las recomendaciones que las autoridades de cada uno de nuestros países nos está dictando. Recuerden, fueron puestas ahí. Permitido es que estén en el lugar de eminencia en el que están por nuestro Dios. Y tenemos que acatar sus disposiciones y también exigirles que sigan los protocolos necesarios para garantizar nuestra seguridad. En términos generales diríamos que en todo el mundo a todos se nos está invitando a mantenernos en casa y solo salir lo necesario. Recuerden, hay países donde la infección de coronavirus se ha disparado y no hay manera ya de evitarlo, y hay una saturación de los servicios médicos. Hay otros países donde aún no se han disparado estos casos y al quedarnos en casa ayudamos a que el contagio no se acelere y que esa famosa curva, conforme van creciendo las infecciones, se disminuya. Mis hermanos, hagamos caso de estas recomendaciones. Recuerden, lo más conveniente es el contacto a distancia visual, más no el contacto a través del tacto, y estarnos constantemente lavándonos nuestras manos y evitar tocar nuestro rostro para que, si el virus está en presencia de nuestra piel, que no suceda que a través de nuestros ojos, de nuestra boca, nuestra nariz, ingrese a nuestro organismo. Mis hermanos, hagamos caso de las recomendaciones. Vamos a entonar otro himno más, el himno número 12 del himnario de Maranata, Majestad, Gloria a su Majestad, porque así es nuestro Dios, algo majestuoso, lo que está lo más alto arriba posible, y tenemos que honrarlo porque el Señor así lo requiere. Les recuerdo, si ustedes gustan, pueden ir dejando algún comentario o pregunta sobre el tema, que empezaremos en unos minutos, o dejar algún motivo de oración para que al final del tema estemos orando por usted. Número 12, Majestad, Gloria a su Majestad. Resucitó, oye Señor, Cristo murió, resucitó, gloria a Él. Toda gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en pantalla, nuestra hermana Misel nos hace el favor de cambiar ahora el himnario. Vamos a cambiar de herramienta. Ya utilizamos la guitarra, ya utilizamos la música, la voz, el himnario para alabar al Señor. Ahora tenemos que usar la palabra de nuestro Dios. Para los hermanos que nos estén siguiendo y que esta sea la primera vez que ingresan a este espacio, aquí en el Centro Evangélico Maranata estamos viendo un tema general. El título del tema general es Preguntas que el mundo hace. El tema general, preguntas que el mundo hace. En palabras sencillas, lo que estamos viendo es lo que en términos religiosos, no solo cristianos, se conoce como apologética. La palabra apologética se refiere simplemente al hecho de defender la fe. Obviamente, cuando se habla en contextos religiosos, el cristiano
bíblico utiliza la Biblia para defender su fe, la persona que pertenece a otra religión utiliza su manuscrito que cree sagrado para defender su fe, y la persona de otra religión defiende su manuscrito sagrado para presentar argumentos y contender por su fe. Eso es apologética, es defensa de la fe, en función de la doctrina que cada uno de nosotros profesa. Muy bien, hay ocasiones en que las personas que no profesan ningún credo también presentan argumentos en contra de la fe cristiana, y es necesario que nosotros, como practicantes de la fe en Cristo, presentemos argumentos, pero tenemos que hacerlo, hermanos, de tal forma que la persona que descalifica a la Biblia también pueda tener respuestas. Ahí es a donde la apologética también se abre en otro camino. Primero, de una manera general, defender la fe, pero también la apologética se refiere a usar argumentos no bíblicos para entonces respaldar la veracidad de la fe cristiana. Y eso en esta serie de estudios. Este es el quinto estudio de esta serie. Algunos de estos estudios, algunos los pueden ustedes encontrar aquí en internet. Aquí, donde nosotros estamos transmitiendo en la página del Centro Evangélico Maranata, usted solo va a poder encontrar el estudio de hoy, el quinto estudio. Si usted desea ver los estudios anteriores, hay dos opciones. También en Facebook les invito a que busquen una página que se llama Miguel Montoro, o también la página personal de su servidor, Miguel Montoro, pero con una P y una P, con una P y una E, Miguel Montoro PE, o la página Miguel Montoro. En ambas ustedes van a poder ver los estudios anteriores de esta serie apologética. Pero también, y aprovechamos para empezar con la exposición, también en YouTube, si lo alcanzan a observar, ahí en YouTube con el apuntador se los estoy marcando, hay un canal en YouTube llamado Miguel Montoro. Con este logo ustedes lo pueden identificar. Si buscan este logo en YouTube, ustedes ingresan aquí y también los invitamos a que se suscriban, y desde ahí ustedes también van a poder ver los estudios anteriores de apologética. ¿Y qué hemos visto en esos estudios? Hemos platicado ya en estos estudios cosas como: ¿quién creó a Dios? La relación entre Dios y el mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Hemos hablado también, mis hermanos, si la Biblia es confiable, si la Biblia tiene contradicciones, y si las hay, ¿dónde se generan? Han sido estudios muy edificantes. Así que les invito a consultar estos materiales previos y informarse más y poder crecer más en esta área de la apologética. Recuerden, voy a estar deteniéndome cada cierto tiempo del estudio para poder atender preguntas que ustedes puedan estarnos dejando ahí en los comentarios de Facebook. Nuestra hermana Michelle los está escribiendo, me los va a entregar y vamos a irlos respondiendo cada cierto tiempo. Si lo que tú estás enviando es algún saludo o algún motivo de oración, también déjalo. Nuestra hermana lo está anotando, y al final del estudio saludaremos y también oraremos por los motivos que tú nos presentes. Muy bien, el tema que hoy nos ocupa, para aquellos que no alcancen a verlo en la pantalla, aquí aparece un texto que dice: Jesucristo, ¿realmente existió? Nuestro tema general, recuerden, es apologética, las preguntas que el mundo hace. El tema de hoy es: Jesucristo, ¿realmente existió? ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Cuando hacemos la pregunta ¿Jesucristo realmente existió?, estamos planteándonos la historicidad de Cristo. Esto simplemente quiere decir que Jesucristo haya sido un personaje real, histórico, que haya existido en un tiempo determinado y que esto pueda comprobarse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuestionan la veracidad de la existencia de Cristo. En resumen, afirman que Jesús no existió en la historia, y este detalle es muy importante. Hay muchos libros aparentemente con pseudo contenido cristiano que lo único que buscan únicamente es atacar el concepto de la historicidad de Cristo. Les pongo un ejemplo. Hay algún libro muy conocido por ahí que se llama Jesucristo, el hombre que fue inventado por Pablo. Y la tesis de este libro es que Jesucristo realmente nunca existió, sino que el apóstol Pablo fue quien construyó la idea de formar lo que hoy se llama cristianismo, y que de la mente de Pablo
salió la idea de crearse un mártir que muere por los pecados, pero que realmente Jesús nunca pisó esta tierra. Ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que estamos hablando y es muy importante responder a esto. Lo vamos a hacer utilizando algunos argumentos. Pero antes de ello, para que nosotros empecemos a pensar cómo poder preparar nuestra mente para responder esta, a tratar de imaginar algo un poco más actual. Se los planteo a través de esta pregunta que aparece en la pantalla. Si no alcanzan a percibirla, yo se las leo. Dice así: piensa en un personaje histórico. ¿Cómo demostrarías que existió? Piensen en un personaje histórico. Por favor, no hablemos ahora de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos más tarde. Piensa en cualquier personaje histórico. Si nos estás viendo desde México, piensa en un personaje histórico mexicano que ya haya fallecido. Nos sigues de otro país, desde los Estados Unidos, piensa en un personaje histórico muy famoso en tu país. Si nos sigues desde República Dominicana, si nos estás siguiendo desde algún lugar de Europa, sigue esta misma línea de idea. Identifica un personaje histórico. Y ahora piensa, ¿cómo podrías demostrarnos que existió? Por ejemplo, los mexicanos, todos, sin lugar a dudas, identificaríamos a este personaje político, Luis Donaldo Colosio, que murió como consecuencia de un magnicidio, la muerte de una persona importante, y que para nosotros en México se ha convertido en una imagen en nuestra cultura popular. Ahí está presente representando muchas cosas. Ahora bien, si pensamos por ejemplo en los Estados Unidos, creo que más de uno traería a su mente la imagen de este presidente John F. Kennedy, que muere asesinado a principios de los años 60 del siglo XX en la ciudad de Dallas, Texas. Y ahí muere John F. Kennedy, y a lo mejor alguien también pensó en Martin Luther King, y así piensa en un personaje histórico. Muy bien, vamos a quedarnos con John F. Kennedy. ¿Qué pasaría si yo desde este foro les dijera a todos los que viven en los Estados Unidos y a quienes hemos conocido un poco de estos personajes fuera de Estados Unidos, qué pasaría si yo les dijera, John Fitzgerald Kennedy no existió? John Kennedy no existió, y es más, vengo a enseñarles que él no es un personaje histórico, no nació en un hospital, no tuvo hermanos, no tuvo primos, no tuvo tíos, no tuvo sobrinos, no fue padre, no fue hijo, no fue esposo, no existió, simplemente es una invención de la cultura popular de los Estados Unidos para tratar de tener un presidente que represente todas las cosas buenas que ellos quisieran tener. Digo, en el caso de John F. Kennedy, no fue un hombre moralmente muy bueno, con toda una serie de muchísimos adulterios por ahí, pero bueno, ellos quieren tener su imagen de algo bueno, pero no existió. ¿Cómo podrían ustedes, es la pregunta que se está planteando, cómo podrían ustedes demostrar que realmente John F. Kennedy existió? ¿Cómo podríamos demostrar que Luis Donaldo Colosio existió, planteado para los mexicanos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podrían los venezolanos demostrar la existencia de Hugo Chávez? Bien, la conclusión es obvia, y ustedes desde su espacio seguramente ya empezaron a fabricarse ciertas respuestas que son bastante válidas. ¿De qué forma lo podríamos hacer? ¿Cómo? Sí, buscaríamos evidencia, eso es todo. ¿Y qué tipo de evidencia buscaríamos? 1. Evidencia documental, o sea, cualquier tipo de texto, manuscrito, algo que haya quedado registrado en algún medio físico o digital, donde el personaje cuya historicidad queremos defender aparezca. O sea, si hablamos de John F. Kennedy, alguien nos mostraría periódicos de la época en que estaba vivo, con fotografías donde él aparezca y a donde nos diga, mira, realmente existió. Alguien nos mostraría su acta de nacimiento y nos diría, mira, aquí está el registro de que él en algún momento dado existió. Eso es lo que llamaríamos evidencia documental, por supuesto. Pero también tendríamos que añadir otro tipo de evidencia. Diríamos que la evidencia empírica. En palabras simples, los testigos. Personas que vivieron alrededor, en el ejemplo que estoy utilizando de John F. Kennedy, que pudieran decirnos, sí existió, yo estuve ahí, yo lo conocí, yo lo saludé, yo lo observé. ¿Estamos entendiendo? No es nada complicado. Piensa en un personaje histórico. ¿Cómo demostrarías la existencia de ese personaje histórico? Ya tenemos dos formas. Con eso, entonces entraremos a tratar de responder la pregunta, ¿es posible demostrar que Jesucristo existió? Perdón.
antes de ver un ejemplo para que vean lo importante que es tener la información correcta, hago una primer parada en el estudio por si hay algún comentario que haya registrado nuestra hermana Michelle o pregunta. Recuerden, tienen motivos de oración, también déjenlos para que al final del estudio oremos. Muchísimas gracias. Muy bien. Dos cuestiones que les presentamos a ustedes. Primero, en el caso de nuestra hermana Marina Cortés, nos pide que oremos por una hermana y aparentemente está diagnosticada con el virus corona. La hermana agrega, perdón, es hermana. La hermana agrega que el hermano es pastor de una iglesia en la ciudad de Veracruz y que se está recuperando. Bueno, aparentemente entenderíamos que está estable. Hermanos, lo dejamos para el final los motivos de oración. Y nuestro hermano José Luis Hernández, que me está recordando algo que me llamó hace unos minutitos y que yo lo tenía presente para hacerlo al final, orar por Saúl. Más tarde les comentaré quién es Saúl. Así que recuerden, hermanos, ¿tienen algún comentario con respecto al tema? Váyanlo dejando para que Michelle lo registre y lo vayamos respondiendo. Y al final, todos los motivos de oración que ustedes presenten, oraremos por ellos. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar. Ya vimos la importancia de la evidencia para demostrar la historicidad de una persona. Ahora vamos a un ejemplo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Para aquellos que les gustan las matemáticas y para aquellos que no les gustan tanto, les aseguro que unos y otros sin problema identificarían la imagen que les estoy poniendo en pantalla. ¿La reconocen? En el centro, para aquellos que lo alcancen a ver, está un triángulo. Pero ese triángulo tiene una propiedad, que dentro del triángulo, aquí, hay un ángulo de 90 grados. Se le llama ángulo de 90 grados a lo que se forma cuando ponemos una línea horizontal que se cruza con una línea vertical. Este espacio de aquí, eso es un ángulo recto, porque mide 90 grados. Tranquilos, no vamos a decir nada más matemático después de esto. Sí, aquí hay un triángulo que tiene un ángulo recto y por eso se le conoce como triángulo rectángulo, porque adentro tiene un ángulo recto. Muy bien, de los lados del triángulo se proyectan estos cuadros para que nosotros podamos ver hacia dónde se puede extender el triángulo. ¿Identifican esa imagen? Es muy famosa en las matemáticas y esta es una de las pocas cosas que en verdad cada cierto tiempo constantemente en la vida cotidiana la vemos aplicada. En verdad, en serio, es un teorema muy famoso y que tiene una aplicación enorme, enorme en muchas cosas de la vida cotidiana. Pero como nosotros no nos detenemos a reflexionarlo, no nos damos cuenta, pero ahí está. ¿Alguien identifica el teorema? Aquí tengo a la hermana Michelle, ya llegó mi esposa, la hermana Zaida, también llegó la pequeña Ginny. Le preguntamos a Ginny, no creo que sepa, pero tal vez los más grandes sí. Exacto, sí, de inmediato me dijeron, ¿no? El teorema de Pitágoras. Sí, un teorema que se adjudica a un matemático griego llamado Pitágoras, que se asume, él fue el que descubre las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Por qué estamos citando este detalle matemático? Por esto que les va a sorprender. ¿Están listos? Les aseguro que muy pocos conocen este dato y los va a dejar pensando mucho. ¿Y están listos? ¿Y estás lista, hermana Michelle? Dice que no está lista. Hermana Zaya, ella dice que sí está lista. Espero que ustedes también. Hermanos, ¿sabían ustedes que la mención más antigua que existe sobre Pitágoras, vuelvo a repetírselos, ¿sabían ustedes que la primera vez que se escuchó mencionar a Pitágoras, esa primera vez está en un manuscrito, escuchen, en un manuscrito que apareció 1200 años después de que Pitágoras murió? ¿Eso qué significa? Que Pitágoras se muere y durante 1200 años no hay ni evidencia documental, ¿se acuerdan lo que vimos en la introducción? Ni evidencia empírica que nos demuestre que Pitágoras existió. Hasta 1200 años después de muerto aparece un manuscrito que dice Pitágoras. Eso nos llevaría a especular, ¿realmente habrá existido? 1200 años de silencio. Ahora, otro detalle, el teorema que lleva su nombre, ¿realmente lo desarrolló él?
o lo desarrolló un alumno de su escuela matemática muy famosa, la escuela pitagórica, y después simplemente rindió honor al maestro poniéndole su nombre, bien haríamos en dudar de la existencia de Pitágoras. Durante 1200 años nadie nos habla de él y de momento tenemos una mención de su existencia. ¿Qué opinan? A eso me refiero, para que tengan un ejemplo de lo importante que es tanto la evidencia documental como la evidencia empírica. Aprovechando que está aquí la hermana Zaida, ella tiene una pregunta que puede representar la duda de muchos. ¿Cuál sería la pregunta, comentario u opinión? El comentario sería que, obviamente pensando en la pregunta, piensa en un personaje histórico, ¿cómo demostraría que existió? Me llevó a pensar que es por los legados, obviamente, que estos personajes pudieron haber dejado. Muy bien, la hermana Zaida agrega otra cosa que hay que considerarla. ¿Cómo puedo demostrar si alguien existió? Usábamos el ejemplo de John F. Kennedy. Perfecto. John F. Kennedy podemos demostrar si existió a través de evidencia documental o evidencia empírica. La hermana Zaida agrega una tercera cosa que es importante: su legado, o sea, a través de su vida. Por ejemplo, en el caso del presidente Kennedy, todo lo que él pudo haber dejado tras de sí. Cualquier ley que haya firmado, cualquier discurso, cualquier obra social, obra política, podría ser evaluada y podríamos decir, sí, realmente él vivió porque aquí está. Y también aplicaría para Pitágoras, diríamos, sí, Pitágoras existió porque aquí está su legado. Pero volvemos al problema del tiempo. Pero cuando el legado de Pitágoras aparece 1200 años después de su muerte, es muy complicado poder afirmar con contundencia que realmente él haya existido. Ahora, el punto es, en el mundo, créanmelo, pocas personas dudan de que Pitágoras haya existido. Y eso, a pesar de que la primera evidencia llega 1200 años después de que él murió. Entremos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a presentar 3 evidencias. Recuerden, nos vamos a concentrar en evidencias que no sean bíblicas. La primera será bíblica, pero las segundas ya no. ¿Por qué? Por lo que mencionamos en la introducción. Porque una de las labores de la apologética es hablar en términos no bíblicos acerca de la veracidad de la fe cristiana. ¿Cómo podemos demostrar que Jesucristo realmente existió? 3 evidencias. Cambiamos de pantalla. Ustedes pueden ver ahí cómo cambia. De cualquier manera yo les voy diciendo toda la información que aparece. Y aquí viene el primer argumento. El primer argumento dice: Hechos y la persecución del año 64 después de Cristo. Hechos y la persecución del año 64 después de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice esta evidencia? Esta evidencia comienza así. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes y yo vemos el relato de los primeros 20 a 30 años del cristianismo. Y en el libro de Hechos se registran todas las vivencias de esa iglesia del primer siglo. Bien, mis hermanos, la iglesia del primer siglo enfrentó muchas circunstancias complicadas. De hecho, varias se encuentran en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, 9, se nos describe una persecución en contra de los cristianos que habitaban en Jerusalén. Tanto que se nos dice con claridad que los cristianos de Jerusalén tuvieron que salir expulsados de la ciudad y únicamente se quedan en Jerusalén los apóstoles. Quiere decir que los demás se convirtieron en misioneros involuntarios que empezaron a compartir la palabra de Dios, y a los apóstoles se les quedó la encomienda de volver nuevamente a levantar una congregación que adorara el nombre de Jesucristo. Hermanos, si una persecución, diríamos local, que solamente afectó a una ciudad, quedó registrada en el libro de Hechos, alguna persecución más grande que afectara no solamente a los cristianos en Jerusalén, sino en las ciudades vecinas, regiones vecinas, provincias vecinas, ¿no quedaría registrada en este libro? La respuesta es contundente. Claro, debería de estar registrada. Hoy se sabe, hermanos, que en el año 64 después de Cristo se llevó a cabo la primer gran persecución contra todos los cristianos que vivían en el Imperio Romano. La primer gran persecución. Pero esta gran persecución no se encuentra registrada en ninguna de las páginas del libro de Hechos, lo que entonces nos llevaría a una deducción lógica. El libro de Hechos fue escrito antes de la primer gran persecución del año 64. Perfecto, dejémoslo en el año 62. En el año 62. Muy bien.
Ahora, Lucas, el escritor humano del libro de Hechos, como sabemos, también él escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Lucas. Y ambos libros, Lucas es muy fehaciente y Lucas es muy insistente en decirnos que él investigó los detalles para tener la información más confiable sobre esto. Así que, si Lucas escribe el evangelio que lleva su nombre, obviamente lo haber hecho antes del libro de Hechos, porque al principio del libro de Hechos, Lucas claramente dice que él escribió primero el evangelio. ¿Ya leyeron cómo comienza el libro de Hechos? En el primer tratado, o Teófilo. Con esas palabras, primer tratado, Lucas se está refiriendo al evangelio que lleva su nombre. El libro de Hechos fue el segundo tratado. Entonces, tenemos al libro de Hechos, escrito en el año 62 después de Cristo, y al evangelio de Lucas escrito antes. ¿Qué fecha te gusta? ¿El año 60 después de Cristo? Muy bien. Eso significa que si el evangelio de Lucas fue escrito en el año 60 después de Cristo, nosotros tenemos ya información documental acerca de Jesucristo, información que data de 30 años después de que Cristo hubiese muerto en la cruz. ¿Por qué este detalle es importante? Bien simple, porque cuando estaba siendo escrito el evangelio de Lucas y cuando estaba siendo escrito el evangelio, el libro de los Hechos, no había una, ni dos, ni tres, había cientos de personas vivas que en su momento atestiguaron las cosas que Lucas registró por escrito. Velo de esta manera: si el evangelio de Lucas es escrito en el año 60 y alguien conoció a Jesucristo a los 20 años, cuando el evangelio de Lucas está en circulación, esa persona que vio a Jesucristo, que lo escuchó hablar, tendría 50 años. Todavía sería una persona viva, un testigo vivo que podría avalar o desacreditar lo que Lucas estaba registrando. ¿Sí? Es muy importante entender eso. Perfecto, nos detenemos. ¿Hay algún comentario? Sí, hay comentario. Recibo el papelito. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario sobre el tema, lo pueden dejar. Nuestra hermana Michelle lo registra y lo respondemos. Y recuerden también, tienen algún motivo de oración, que aquí yo ya tengo 2, más uno que teníamos pendiente, lo haremos al final de nuestro estudio. A ver, hay una pregunta o comentario. No, es un motivo de salud, donde también se nos pide orar por salud. Ahorita lo vamos a agregar, ahorita lo agregamos. Motivos de oración los dejamos al final. Si hay algún comentario sobre el tema, escríbanlo, lo resolvemos. Mis hermanos, entonces ya tenemos a través de los evangelios, Hechos y la persecución del 64, información que nos permite corroborar realmente la existencia de Cristo. Sí, yo sé, muy probablemente puede haber alguien que diga, bueno, pero aquí me estás hablando de escritores de textos sagrados, así que no puedes usar esa evidencia porque está contenida dentro de la Biblia, pero fuera de la Biblia no hay evidencia. Ahora vamos a 2 evidencias más. Si les gusta la historia, esto les va a fascinar, y aunque no les guste, lo vamos a ver bien rápido y explicado de una manera sencilla. A ver, vamos a la segunda evidencia. Si no lo alcanzan a distinguir, en la pantalla dice así: Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, le escribe a Antonio Pío. Muy bien. Justino Mártir, un escritor, en el año 150 después de Cristo, le manda un manuscrito al emperador Antonio Pío, al emperador romano. Y en ese manuscrito, Justino Mártir le escribe hablando acerca de los hechos de Jesucristo. Ahora, aquí hay un detalle importante. En su manuscrito, Justino Mártir le habla al emperador Antonio Pío y al emperador le dice que la información que él le está enviando acerca de Cristo, Antonio Pío, el emperador, la podría corroborar. Fíjense bien, Justino Mártir en el año 150 le escribe al emperador Antonio Pío y le dice: lo que yo te estoy escribiendo sobre Jesucristo, tú lo puedes comprobar. Y le dice: en los hechos de Poncio Pilato. ¿Eso qué significa, hermanos y amigos? Que para el año 150 había por lo menos un escrito, había por lo menos un registro escrito que tenía el nombre de los hechos de Poncio Pilato. Y era un manuscrito que el emperador conocía, que Justino Mártir conocía y que tenían acceso a él.
lo que implica que durante un tiempo estuvo disponible un registro de todas las cosas que Poncio Pilato hizo. Es difícil saber si fue algo escrito por él mismo o alguien que escribió a nombre de Poncio Pilato, pero existía el registro, y ese registro estaba en circulación y en existencia antes del año 150. Así que eso significa que, pensemos, en el año 100 tenemos información confiable sobre la existencia histórica de Jesucristo apenas 70 años después de que Él anduvo en esta tierra. Recuerden a Pitágoras. ¿Tenemos evidencia de que Pitágoras existió? Sí, pero la evidencia más vieja que tenemos es de 1200 años después de su muerte, y nadie duda de la existencia de Pitágoras. Bien, esta no es la única evidencia, de hecho hay muchas, pero nuestro tiempo es reducido, por eso solo colocamos 3. La tercera aparece en pantalla. Si no alcanzan a distinguir, yo se los puedo leer. Dice así: Flavio Josefo, nacido en el año 37 después de Cristo, historiador al servicio de Roma. Flavio Josefo, entre los historiadores, es uno de los más reconocidos de aquel tiempo. Flavio Josefo era de nacionalidad judía, pero él se encontraba al servicio de Roma, trabajaba para Roma, y escribió, Flavio Josefo, muchos manuscritos, mucha evidencia histórica. Sin lugar a dudas, la más famosa de ellas, que todavía incluso la podemos conseguir para poderla leer, se llama Las guerras de los judíos y las historias de los judíos, donde Flavio Josefo escribió todo lo relacionado con el judaísmo de su tiempo, pero recuerden, él trabajaba para Roma, lo que quiere decir que en todos sus manuscritos Flavio Josefo se expresa de una manera no despectiva, pero sí minimizando el impacto del judaísmo y de toda la cultura de su tiempo. Por favor, recuerden, estaba al servicio de Roma y usualmente siempre intentamos quedar bien con quien paga nuestras cuentas. Lo mismo le pasó a Flavio Josefo. Muy bien, en estos manuscritos Flavio Josefo escribió abundantemente evidencia, aunque no habló abundante en cantidad, pero sí en detalles acerca de Jesucristo. Y él habló de su existencia y de los milagros que a Jesucristo se le atribuían. Si consideramos que Flavio Josefo nace en el año 37 después de Cristo, prácticamente él está naciendo cuando Jesucristo está muriendo en la cruz. Flavio Josefo ya es un historiador trabajando cuando apenas han pasado 20 años después de que Jesucristo murió y resucitó. Con esta evidencia, mis hermanos, valdría la pena llegar a algunas conclusiones. La respuesta a la pregunta es un sí contundente. ¿Se puede demostrar que Jesús existió? Sí, Jesús existió como personaje histórico. Ya no hay dudas al respecto. Cualquier persona que opine lo contrario, lo único que está haciendo es lucir una gran ignorancia de los manuscritos históricos de los que tenemos disposición ahora. Sí, él existió como figura histórica. No estamos ahora en nuestro foro de discusión si fue Dios, si hizo milagros o no. Recuerden, el punto solo que se está discutiendo es si Jesús fue una figura histórica. Ahora, muchos argumentarán, pero es que quisiéramos tener más evidencia. Pero también hay una respuesta para ti. Si tú fueses parte de la cultura romana, el emperador y la honra al imperio sería lo más importante, ¿le darías tú veracidad o importancia desmedida a un personaje que en aquel tiempo era considerado por el Imperio Romano simplemente un revoltoso social? No. Seguramente tratarías de hablar lo menos posible de Cristo. ¿Para qué? Para evitar que te consideraran partidario del grupo que le seguía y terminaras crucificado. Así que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y nos debe quedar claro eso. Mis hermanos, la figura de Cristo es una figura histórica y tenemos que defender eso. Y tenemos que decirle al mundo que Cristo estuvo en esta tierra. Nosotros, los que leemos la Biblia, convencidos estamos que ese personaje histórico fue Dios en carne, que habitó entre nosotros, para hacernos saber que Dios nos ama más de lo que nosotros creemos. Un mensaje tan poderoso, tan bueno, un mensaje tan sencillo que fue rechazado y hizo que el mensajero muriera en una cruz. Para alguien que nos esté siguiendo y que sea amigo y que ande en búsqueda de evidencia donde depositar su fe, confíe en Jesucristo, una figura histórica real, con evidencia suficiente
para demostrar que lo que Él hizo sucedió. Y por ello, Él puede ofrecerte la posibilidad de que tú te vuelvas hijo de Dios. ¿Cómo? Bien simple, haciendo una oración de fe, pidiéndole a Jesucristo que entre a tu corazón, pidiendo perdón por tus pecados, pidiéndole que entre como Señor y Salvador, que te cambie, que te limpie, y el Señor, sin lugar a dudas, lo hará. Hermanos de esta congregación, esperamos que la pregunta haya quedado contestada y esto sirva para que podamos responder, de una manera más adecuada a aquellos que piden evidencias para demostrar la veracidad de la fe que procesamos. Vamos a concluir este estudio y antes de concluir reitero a los que formamos parte de esta congregación, si el Señor nos presta la vida, el próximo día a las 7 de la noche en este mismo espacio de Facebook transmitiremos la reunión de estudio bíblico, donde en el caso de nuestra iglesia ya cambiamos de temas y ahora entramos a hablar sobre temas de unidad, haciendo que la unidad crezca, cosas que podemos hacer para que nosotros como Iglesia de Cristo estemos mucho más fortalecidos. Los últimos minutos los dedicamos a interceder por ustedes. Tenemos peticiones de oración de nuestra hermana Carla, de nuestra hermana Claudia, de nuestro hermano José Luis Hernández, de nuestra hermana Bricia Crisóstomo y de Aldo, más algún otro que haya llegado. ¿Hay algo más ahí? Sí, está nuestra hermana Misel escribiendo. Así que en lo que ella termina de agregar para que hagamos una oración para finalizar, también mis hermanos quiero volverles a recordar que el próximo viernes también a través de este espacio tendremos un culto de oración. Preparemos nuestros motivos. ¿Algún hermano desea? El Centro Evangélico Maranata tiene un grupo de WhatsApp a su disposición, o en su defecto también, si usted gusta, en los comentarios de este mensaje puede dejar su número telefónico y lo puedo agregar al grupo de WhatsApp Pensamientos Bíblicos, donde todos los días compartimos la información que nosotros tenemos disponibles para ustedes. Pero además también insisto en recordarles que están cordialmente invitados a ingresar a YouTube y suscribirse al canal Miguel Montoro. Motivos de oración, 3 más los que se nos entregan. Gracias. Otro motivo más de nuestra hermana Claudia Cortés, y es una gratitud por transmitir, por poder transmitir, hermana. Para eso estamos, siempre estaremos a la orden, hermanos en Cristo, estaremos a la orden siempre que sea posible. La palabra del Señor debe mantenerse circulando en nuestros corazones, porque también esto sirve para que nos unamos como iglesia. Voy a orar, hermanos, por estos 5 motivos, y al terminar, Misel está registrando todavía algunos, los tomaremos y haremos una oración para concluir. Muy bien, mis hermanos, entramos en oración. Señor, te damos gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado, no en el sentido literal de que haya sido de la Biblia. Estamos estudiando apologética y estamos tomando evidencia de otras fuentes para responder a las preguntas que el mundo hace. Nuestro Señor Jesucristo, sí, lo afirmamos con contundencia histórica, existió. Fue un personaje, Señor, que anduvo entre nosotros. Hay registros históricos suficientes para demostrar que existió. Mientras que hay otros personajes donde pasan cientos o miles de años antes de que se nos hable de ellos y nadie pone en duda su existencia. Por eso es que hoy pocos historiadores dudan de que Cristo haya estado entre nosotros. Por supuesto, dudan de su divinidad, por supuesto, dudan de sus milagros, pero ya nadie duda de que Él no haya existido. Ojalá y nosotros no dudemos como hijos tuyos y enseñemos a otros por qué no deben dudar. Hay motivos de oración, Señor. Quisiéramos, por favor, que tomes en tus manos a nuestro hermano Aldo, a nuestra hermana Bricia, familia Maranata, que en los próximos días, Señor, empezarán proceso de análisis para nuestro hermano Aldo. Seguimos poniéndolo en oración, Señor, como un varón joven que está luchando contra el cáncer, y creemos que en tu buena voluntad manifestarás tu poder, le ayudarás, le cuidarás, Señor, y le sostendrás en estos análisis que vienen y en esta posible cirugía que se acerca. Lo ponemos en tus manos. Por nuestro hermano Luis Hernández, Señor, que él pide que oremos por Saúl. Gracias, Señor, por el testimonio de aquellos que predican tu palabra. Saúl, Señor, tú lo sabes, fue un varón que escuchó de tu palabra en labios de nuestro hermano para después alejarse. Hoy sabemos, Señor, que recientemente Saúl sufrió un severo accidente, y en todo el proceso de recuperación en que se encuentra, Señor, él ha manifestado que si algo le dictadas por nuestro hermano. Gracias por ello, Señor. Permite que Saúl termine de recuperarse.
que no pueda haber impedimento, siga en contacto con Él, se acerque a Él, Señor, y pueda escuchar de tu palabra, y por qué no, Señor, pueda venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por ello, Señor. Junto con nuestra hermana Marina, Señor, damos gratitud porque es posible transmitir y utilizar la tecnología de estos tiempos para poder llegar hasta los que formamos parte de la iglesia y más allá de ella. Gracias por ello, Señor, que la tecnología la usemos como una herramienta que sea utilizada para el bien. Tenemos, Señor, más motivos para orar junto con nuestra hermana Carla, orar por la salud de Elías y por la salud de nuestra hermana Daniela, hijos de nuestra hermana, que entendemos el motivo, implica que ellos se encuentran un poco desmejorados de salud. Fortaléceles, Señor, y permite que se recuperen de sus malestares. También, Señor, con nuestra hermana Claudia Marina, oramos en favor de un hermano nuestro en Cristo, pastor de una iglesia, por nuestro hermano Tali Victoria, que nuestra hermana sabe, se encuentra en la ciudad y puerto de Veracruz y es uno de los que están padeciendo la infección por el coronavirus. Está estable, Señor, permite que se termine de recuperar, pronto pueda encontrarse en casa. Mis hermanos, pues también, Señor, llevamos en oración lo que hoy hemos aprendido, esperando que con tu bendición podamos ser edificados en nuestra vida y esta sea una semana de testimonio y de trabajo. En condiciones de pandemia, Señor, la economía se reduce, el comercio se reduce, nuestros ingresos se reducen, pero confiamos en ti, por encima de cualquier cosa. Suple lo necesario, Señor, lo requerimos para sustentar a nuestras familias. En ello confiamos. Cerramos esta oración antes de la oración de despedida en el nombre. Mis hermanos, si hay un motivo, si llegaron dos motivos más, gracias a nuestra hermana Misel, y con estos motivos terminamos. A nombre de nuestra hermana Selene, dice que si esta afirmación es cierta, que si Cristo parte la historia en antes, después de Cristo y después de Cristo. La respuesta es sí, realmente sí. Cuando nosotros hacemos una inferencia o mencionamos A, C y de C, estamos refiriéndonos a antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué implica? Que en este caso Cristo es una figura histórica de tal relevancia que se considera que es después de su nacimiento cuando ya comienzan a contarse los eventos de lo que sería la era moderna del hombre y la era antigua. Así que sí es muy, muy importante. En español, antes de Cristo y después de Cristo. En el idioma inglés es antes de Cristo, pero el después de Cristo no es DC. En el caso de las culturas anglosajonas es el año del Señor, así le llaman ellos, año del Señor. Antes de Cristo y año del Señor, que para nosotros es después de Cristo. Y con nuestro hermano Alfonso, seguir orando por la salud de su abuelo y la salud de su mamá. Cerramos nuestro estudio con esta oración. Amado Señor Jesucristo, gracias porque la evidencia de tu existencia es la forma contundente en que tú, Señor, has partido la historia. Antes de ti, después de ti. Y eso es algo, Señor, que por lo menos respalda contundentemente la veracidad de que tú exististe. Sí, Señor, tal vez el mundo, después, negándote a ti, tratará de modificar, Señor, el registro de los tiempos, pero eso no va de ninguna manera a cancelar la realidad de que tú exististe. Nuestra fe está fundamentada en algo que es concreto y que puede ser defendido, y que haya personas, Señor, que se acerquen a ti. Para terminar nuestra transmisión, seguimos en oración por la salud del abuelo y la madre de nuestro hermano Alfonso, que se encuentran desmejorados. Por favor, Señor, conforme a tu voluntad, descanso en medio de sus malestares, y que sean los cuidados y el reposo lo que les pueda beneficiar, Señor, y permite que ellos puedan recuperarse. Es el deseo de nuestro hermano y nosotros junto con él, pero siempre lo manifestaremos. Señor, hágase tu voluntad. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, permite que lo sigamos haciendo, y toda gloria y honra a través de lo que aprendemos es solo para ti. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.